Bueno, entonces bueno, en la imagen ustedes están viendo del lado izquierdo un programa típico de los que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Yo tengo que mi programa cuenta con instrucciones, ¿ok? Hola mundo, para crear FIFOs, sockets y demás. Cuenta con variables, datos que leo, por ejemplo, del usuario, o que leo a través de una tubería, etcétera, ¿no? Probablemente tenga archivos. Y si yo creo un nuevo proceso, por ejemplo, un proceso hijo, lo voy a poner acá abajo, el proceso hijo tendría lo mismo, ¿sí? Tendría su código, tendría sus variables, tendría sus archivos, ¿ok? Y habría un hilo de ejecución que es el hilo main, ¿ok? Y bueno, en el procesador hay registros en donde se hacen las operaciones y en memoria está el stack. Entonces, cada proceso hijo que yo creo tendrá una estructura similar a esta, ¿ok? Y el código que está en cada proceso, pues se va a ejecutar de forma lineal. Y si yo divido las operaciones que hace el padre y que hace el hijo, pues las harán cada quien por su cuenta. Pero si hay una variable X aquí, y yo quiero que este hilo de aquí conozca el valor de X, pues se la tengo que enviar a través de algún método de comunicación. ¿Por qué? Porque a pesar de que acá también hay una variable X, son totalmente independientes y diferentes sus valores. ¿Okay? Entonces, claro, con los métodos de comunicación entre procesos yo puedo comunicar procesos. ¿Sí? Puedo pasar información entre ellos. Pero resulta que para el sistema operativo, crear procesos es costoso desde el punto de vista computacional y es tardado. Entonces, imagínense este ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos una empresa que lo que hace es desarrollar software. Imagínense que un chavo se nos acerca y tiene una idea. Imagínense que no existe Uber. Y a este chavo se le ocurre la idea de Uber, pero él no sabe programar. Entonces nos contrata para desarrollar Uber. Entonces yo creo que todos hemos usado Uber alguna vez. Uno se para en algún sitio y abre la aplicación y la aplicación te pide que tú elijas el servicio que quieres, a dónde quieres ir y que además digas en dónde estás, cuál será el punto de recogida. Y te ofrece incluso la posibilidad de que tú lo ajustes. Y luego ya que solicitas el taxi, el Uber, pues tú ves un mapa de la ciudad y ves a varios taxis. Uno acepta tu solicitud y tú empiezas a ver cómo el taxi se mueve y va llegando hacia ti. Y de hecho, si tú te vas moviendo también, la aplicación lo ajusta. Entonces, esta es imagínense que esto nos piden que hagamos. Entonces, para poder hacer eso de manera simultánea, necesitamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, necesitamos conectarnos a satélites GPS. Necesitamos conectarnos al menos a unos 3 para, con base a geometría, poder ubicar dónde estamos. Y los satélites GPS me dan números nada más, me dan coordenadas de latitud y longitud y ya. Entonces también necesito conectarme a algún sitio que tenga mapas, ¿sí? Para poder hacer una relación entre el mapa y mi ubicación. También necesito saber cómo se está moviendo el taxista. Y puedo también conocer o saber si el taxista, por ejemplo, cancela o cambia de ruta o va por una ruta congestionada. Entonces, esto requiere que yo haga muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo puedo tener un proceso, por ejemplo, este principal que está aquí, que se encargue de la interfaz gráfica. Este de aquí, entonces, interfaz gráfica le voy a poner. Este se va a encargar del GPS
Este se va a encargar de mapas, etcétera, etcétera. Y puedo seguir creando procesos, ¿ok? Para muchas cosas. Entonces, los procesos se van a tener que estar comunicando entre sí de alguna manera para que yo pueda en tiempo real estar poniendo la información ahí. ¿Okay? Entonces, eso es computacionalmente costoso y difícil. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues vamos a quitar esta opción y vamos a revisar cómo se hace normalmente o cómo se hace otra opción para hacerlo en la actualidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es utilizar múltiples hilos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que yo voy a crear solamente un proceso y dentro de cada proceso yo voy a tener subprocesos. ¿Ok? Este es un hilo que puede ser main, este es otro hilo y este es otro hilo. Entonces, este se va a encargar de la interfaz gráfica, este dijimos que se va a encargar del GPS y este de los mapas, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, por una parte, desde el punto de vista computacional, al sistema operativo le sale mucho más barato, es mucho más económico, es mucho más rápido crear y administrar los hilos. Del punto de vista computacional o del sistema operativo, incluso del usuario, cada hilo es un proceso independiente. El sistema operativo a cada uno de ellos les da tiempo de procesador, ¿ok? De forma independiente, como si fueran procesos. Y tienen la ventaja adicional de que todos estos pueden acceder a los mismos datos. Yo necesito mecanismos de comunicación entre procesos. ¿Sí? Los datos ya están ahí. Son parte del espacio de direcciones de cada proceso. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Esto es una forma moderna de hacer programas que requieren aplicar o ejecutar varias cosas en paralelo, que son independientes, pero que están relacionadas, como una interfaz gráfica que tiene que estar actualizando, la conexión a las coordenadas GPS, la actualización de los mapas y muchas otras cosas que yo pudiera estar viendo aquí. Por ejemplo, el estado de cuenta del usuario, datos de su pago, este, si el usuario quiere, por ejemplo, enviar un chat o llamar por teléfono al mismo conductor, etcétera. Entonces yo puedo tener muchos hilos de ejecución y la información, los hilos la van poniendo como variables en estructuras de datos y los otros hilos sencillamente los leen de ahí. Entonces, por ejemplo, las coordenadas GPS del conductor se van actualizando y de ahí las lee el hilo de interfaz gráfica y cada que hay una actualización la va poniendo ahí, igual el mapa. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en esta unidad. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo puedo yo crear aplicaciones de este tipo? ¿Okay? Vamos a ver entonces múltiples hilos. Muy bien. Entonces, vamos a ver nuestro primer programa. En los videos de la materia, ustedes van a revisar información teórica sobre esto. Voy a poner pausa un poquito. Ya, esta alergia me está matando. Muy bien, entonces vamos a ver diferentes ejemplos, ¿ok? Vamos a empezar con el famoso Hola Mundo, ¿ok? Entonces voy a buscar mi programa Hola Mundo. Está aquí. Y lo vamos a ver con el Sublime. Muy bien. Entonces, un segundito para organizarme aquí. Ok, entonces vamos a compartir así mi pantalla. Si tengan alguna duda, por favor me contactan, me dicen. Muy bien, ese es el programa Hola Mundo. Este ya está en la aula virtual.
que desde ayer ya está habilitado. Entonces aquí tenemos varios elementos importantes a considerar. Número uno, cuando yo uso hilos, yo tengo que elegir cuál es, tengo que elegir o tengo que incluir este include, ¿sí? Que es el de pthread h. Este include me va a permitir utilizar todas las funciones que tienen que ver con la creación de hilos. ¿Está bien? Y bueno, para determinar cuáles son las instrucciones que va a ejecutar el hilo, yo tengo que crear una función. Esa función o ese método tiene un formato especial. La forma en que se define es así. Así está definida por el estándar. Fíjense, yo siempre la voy a usar igual. No regresa valor alguno. ¿Ok? No regresa valor alguno. Y tiene que poner ese asterisco porque es una dirección, un puntero. Y este nombre yo lo puedo poner como yo quiera. Entonces, en este caso le pongo código del thread. Y los parámetros son igual. Sin formato y es un puntero. De nombre arg. Este nombre sí lo puedo yo cambiar. ¿Okay? Entonces, básicamente aquí todo quedará igual, excepto esto de aquí, que yo puedo cambiar el nombre. Y esto de aquí, arg, que le puedo poner otro nombre, X, el nombre que yo quiera. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es lo que yo puedo modificar, lo que está en rojo. Lo demás va a quedar igual. Básicamente esto es lo que yo puedo cambiar. Y bueno, aquí pongo el código de lo que quiero que ejecute el hilo. Y en este caso, pues algo muy sencillo. Simplemente va a mandar un mensaje que dice, hola mundo desde un hilo. Y termino. ¿Cómo termino la ejecución de un hilo? Con la función pthread_exit. Bien, nosotros estamos usando en este caso un estándar que se llama, lo voy a poner aquí, POSIX, así se llama el estándar. Es un estándar de programación para sistemas de tipo Unix. Es un estándar muy utilizado. Y en este caso el estándar lo que me define es el uso de hilos, threads, o hebras también le van a encontrar en los libros. Okay. Threads. Entonces de ahí es el P de POSIX y thread de hilo. Okay. Es el estándar que estamos usando. Entonces las funciones o los métodos que están definidos en este estándar siempre van a comenzar con la palabra pthread. De esa manera yo sé que estoy usando el estándar POSIX para hilos. Entonces, bueno, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo que definir? Tengo que definir el código o las instrucciones de lo que va a ejecutar el hilo. A diferencia de cuando yo usaba fork, que a través del valor de retorno de fork yo podía saber cómo diferenciar el código del hijo con respecto al código del padre. Aquí yo tengo que definir por cada hilo que yo quiera que haga algo específico, defino un método o una función para que lo ejecute ese hilo. Y bueno, empezamos con main. Main, como veíamos en la imagen anterior, es un hilo también. Todos los programas que hemos hecho hasta la fecha tienen al menos un hilo. Y ese hilo ejecuta lo que está en main. Entonces main puede considerarse otro hilo. Este programa, por lo tanto, cuando yo lo ponga en ejecución, tendrá dos hilos. Main, que es el que siempre se ejecuta, más el hilo adicional. Ok, yo tengo en mi código de main, pues que definir, por ejemplo, el identificador del hilo. Entonces, en este caso, los identificadores de hilos son de tipo pthread-t. T viene por type, tipo. Entonces, estoy declarando una variable de tipo hilo. ¿Está bien? Y yo le puedo poner al hilo el nombre que yo quiera. En este caso le puse hola-th de thread. Ese nombre puede ser el que ustedes elijan. Y luego aquí digo hilo main padre. Bueno, el padre está de más. Hilo main a punto de crear un hilo. Aquí en realidad no hay relación padre e hijo. Todos los hilos tienen la misma jerarquía, a menos que yo
les dé prioridades. Pero, bueno, en realidad este no es un par, es un hilo main nada más. El hilo main que está a punto de crear un hilo. Eso lo voy a borrar de ahí. Ok, entonces, hasta aquí un programita normal con una definición de una variable y un mensaje. Ok, ahora viene lo nuevo. Voy a crear un hilo. ¿Cómo creo un hilo? Bueno, pues de nuevo, pthread para indicarme que voy a usar una llamada al sistema, una función, una app del API o de la biblioteca de POSIX. Y en este caso, la función, el método que me crea un hilo, pues se llama pthread create. Y pthread create tiene 4 argumentos o 4 parámetros: 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Siempre tengo que poner 4 argumentos, si no me va a marcar error. El primero, pues es muy sencillo, el nombre del hilo o el identificador del hilo. ¿Okay? Entonces tiene que ser así: ampersand y el nombre del hilo. Es hola TH. Y aquí estoy pasando básicamente pues la dirección de TH, ¿no? Bueno, eso así es el estándar. El segundo parámetro me sirve para yo definir atributos de un hilo. Por ejemplo, yo pudiera decir que un hilo es más importante que otro, dándole mayor prioridad, por ejemplo. Entre otros atributos que vamos a ir viendo algunos de ellos poco a poco. El atributo 4, el parámetro 4, si se fijan aquí, el código del hilo acá arriba, perdón, no regresa ningún valor. Entonces, a través del atributo 4, yo puedo, aquí, poner un puntero a una estructura, por ejemplo, donde el hilo deje valores como resultados. Eso es poco usado, dado que comparten variables, pero bueno, el estándar así lo utiliza, o así lo define. Entonces, los parámetros o argumentos 2 y 4 se usan muy poco, o casi no se usan. Lo importante es el 1, donde tengo que poner el nombre del hilo, y 3, si ustedes recuerdan, thread code, es esto que está acá arriba, es el código de la función. Entonces, básicamente, con esta llamada al sistema, pthread create, estoy diciendo, quiero crear un hilo que se va a llamar hola-th y quiero que ejecute las instrucciones que están en thread code. Y listo. Termino el hilo main. Entonces, fíjense cómo los dos hilos, tanto main como el thread code, terminan con pthread exit. Fácil, ¿verdad? Entonces, con esto tengo pues mi primer hilo, que no hace gran cosa más que enviar un mensaje. Y bueno, para compilar, ahorita lo vamos a comprobar. Lo hago como siempre, acá arriba, GCC. Bueno, aquí lo puse al revés, _, hola thread, y el de entrada es hola thread C. Pueden estar en diferentes orden. Pero algo que es nuevo es que tengo que poner una opción que es -L. Cuando yo pongo -L en el compilador, estoy diciendo que quiero integrar una biblioteca, una library, biblioteca, y en este caso es la biblioteca pthread. Recuerden ustedes que las bibliotecas son conjunto de métodos que alguien construye por mí. Por ejemplo, printf, ese que está acá abajo, es un método que alguien construyó por mí. Y como es muy usado, es una parte de la biblioteca estándar de Unix y siempre se agrega a los programas que yo hago. Pero, por ejemplo, los hilos no es algo que utilice yo comúnmente, entonces tengo que decir al compilador, quiero que agregues los métodos para poder usar hilos, que alguien ya creó. ¿Qué métodos? Por ejemplo, pthread create o pthread exit. Entonces, si yo no agrego explícitamente esa biblioteca, pues me va a marcar error. ¿Ok? Bueno, entonces voy a probar este programa, ¿de acuerdo? Vamos ahora a la terminal. Solo que la halle, aquí está la terminal. Muy bien. Ok, permítame.
Ok, continuamos. Entonces vamos a compilarlo, como decía ahí, gcc, hola mundo thread.c, y el de salida, hola mundo thread. Pude haberlo puesto al revés. O sea, hola mundo, da igual. Por ejemplo, quiero que el de salida se llame hola mundo thread y el de entrada que sea esto. Da igual, lo puedo poner en diferente orden. Y luego dijimos guión lp thread. Entonces, intégrame el código, los métodos definidos en la biblioteca pthread de POSIX, ¿no? Enter. POSIX para manejar hilos. Y bueno, ahora no tardo mucho. Ya tengo mi programa. Vamos a ejecutarlo. Entonces, hola mundo thread. Y me manda dos mensajes. Uno que lo envía el hilo main y otro el hilo hola-th. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer programa. ¿Okay? Algo más o menos sencillo. Permítanme. Mujer dejó aquí su teléfono cargando y sus amigas se levantan con ganas de chismear. Ok, bien, ¿alguna duda? Vio que está fácil, ¿verdad? Esto está muy sencillo. Ok, vamos a ver ahora un nuevo programa, el famoso ahora Suma. Vamos a hacer varias versiones del programa de Suma. ¿Okay? En esta primera versión, main va a pedir los números y se los va a pasar, entre comillas, porque no hay que pasárselos, al hilo, a un hilo que va a crear para que él haga la suma. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo el nuevo hilo es otro proceso. ¿Okay? Igual como si lo hubiéramos creado con fork, son equivalentes. Para fines prácticos son equivalentes. Crear un hilo o crear un proceso con fork son conceptualmente lo mismo. Si yo este programa lo hago con fork, como ya lo hicimos, el hilo padre de los números y se los tiene que pasar al hijo, ¿verdad? Para que él haga la suma. En este caso no hay que pasarlos porque los dos comparten las mismas variables. Eso es lo que es diferente. Entonces vamos a ver el código, vamos a ver el ejemplo. Acá lo tengo, ok, que tengo varias ventanas de... Entonces, bueno, aquí está el programa. Hay algunas pequeñas diferencias. Entonces, por ejemplo, fíjense, en el programa anterior, yo definía el inicio, el código del hilo. Y aquí lo único que estoy diciendo es, mira compilador, hay una función que está definida así y que se llama así, ¿ok? De la que todavía no te digo qué onda, todavía no te digo qué instrucciones tiene. Más adelante o en otro archivo va a estar definida, ¿ok? Pero nada más para que cuando te la encuentres no vayas a marcar error. Entonces, esto se le llama el prototipo de la función. Entonces, estoy informando cuál es el prototipo de la función. También pude haber creado un include, un punto H donde yo puedo poner los prototipos de las funciones. ¿Sí? Entonces, voy a definir el código después del main. Entonces, esa es primer diferencia. ¿Okay? Segunda diferencia. Eso ya ustedes lo han manejado. Estoy declarando variables o una variable, que en este caso es un arreglo de dos números enteros, si se fijan, antes del main. ¿Qué significa en C y también en otros lenguajes? ¿No? Que yo declare variables antes del main. Alguien que pueda darme la respuesta. Que puede utilizarse en métodos que estén fuera del... Muy bien, exactamente. Eso se le llama variables globales. Estas variables que están aquí, fíjense que están dentro del main, solamente son válidas para el main. ¿Okay? Y cada variable que yo defino dentro de un método o de una función son válidas para ese método o esa función, pero no para otras funciones.
Sin embargo, si yo declaro antes del main, fuera de los métodos, fuera de cualquier método, una variable o un conjunto de variables, pues esas son visibles para todos los métodos que yo defina en este programa. Entonces, de esta manera, yo puedo compartir variables entre hilos. ¿Qué tengo que hacer? Declararlas de manera global. Si yo no las pongo ahí, no va a funcionar. ¿Ok? Seguimos. Bueno, pues tengo aquí un identificador de un hilo, pthread T, una variable de tipo pthread que se llama suma-th. ¿Ok? Y una variable que se llama suma. Esta variable suma, pues es local, ¿verdad? Para main. Nada más. Ok. Continúo. Entonces, voy a pedir que el usuario, cuando ejecute el programa, desde la terminal, dé los dos números. Entonces, el nombre del programa más dos números me da 3 argumentos. Entonces, verifico que el usuario haya dado 3 argumentos. Acuérdense ustedes, vamos a regresar un poquito, que main tiene 2 parámetros. Igual ocurre en Java, ¿se acuerdan? Este es el número de argumentos que recibe el programa y en este vector está cada argumento. Entonces aquí pregunto, argn, número de argumentos, ¿cuántos fueron? Entonces pregunto si fueron 3, porque en C se cuenta también el número del programa. Y el argumento sub 0 es el nombre del programa. Aquí está arg, que es argv, ¿okay? Que es el vector. Argv sub 1 es el primer número, argv sub 2 es el segundo número. Y esto lo declaro, pero lo asigno a los elementos de este vector que dijimos que es un vector, dijimos, global. ¿Okay? Continuamos. Y bueno, después de que he leído los números, voy a crear el hilo. Entonces digo que el hilo main está creando un hilo y creo el hilo. Recordamos cómo crear el hilo. El primer argumento es el nombre de la variable identificadora del hilo. El argumento 2 y 3 no nos interesan, los ponemos null. Y el tercer argumento, el código del hilo. Que este código, el nombre de esta función puede ser otro nombre. Puedo haber puesto suma thread o cualquier cosa así. Muy bien. Y ya, el hilo main termina. Entonces, de hecho estoy viendo que la variable suma no la necesito. ¿Y el hilo qué es lo que hace? Pues no tiene que recibir los valores de main. Puede leerlos directamente porque comparten las mismas variables. Entonces, fíjense cómo hace la suma de estos dos números y pone el resultado ahí. Si hubiera querido que esto se pusiera en la variable suma, pues la variable suma la tuve que haber puesto también global. ¿Ok? Entonces, vemos cómo es muy sencillo compartir variables, información entre los mismos hilos. ¿Sí? No tuve que haber creado una tubería, por ejemplo, o un socket para enviar la información. Entonces, bueno, vamos a ejecutar este código. Me voy a la terminal. Y este código es suma 2 thread.c. En salida se va a llamar igual. Y de nuevo, lpthread. Ya compiló y lo ejecuto. Tengo que dar los números, 73. No los di. Me faltó uno más, 73. Y ahí está. 10 y 18, 28. ¿Ok? Bueno, estos programas pues son muy sencillos. El objetivo es, primero, que veamos cómo es que podemos crear hilos y cómo no necesito mecanismos de comunicación entre procesos para compartir variables. El problema con los hilos es que
Dado que comparten variables, pues es peligroso. Es peligroso que si no se usan al mismo tiempo. Imagínense que a mí me pasaba cuando estaba soltero, que me conseguía una camisa y la quería usar para una fiesta, y llegaba el día de la fiesta, y iba a mi closet, y buscaba mi camisa y no estaba. Y veía saliendo a mi hermano con la camisa. Entonces, pues, compartíamos, bueno, no, supongo que no la compartimos, pero él decía que sí la compartíamos y se la llevaba. Entonces, así puede ocurrir con los hilos. De pronto puede haber problemas al momento de compartir información, y esos problemas pueden ser muy, muy delicados. Entonces, vamos a ver en la unidad de sincronización, que es la unidad 5, si no me equivoco. Vamos a revisar con mucho detalle cómo puedo yo compartir de manera segura la información entre los hilos. Es un tema delicado. Entonces, sí tiene ventajas el uso de hilos, pero me crea nuevos problemas que yo tengo que resolver. Entonces, ustedes van a ser expertos en hilos y van a ser expertos en hacer hilos de manera correcta. ¿Sí? Por lo pronto, esos ejemplos son. Ahora vamos a verlo en Java. Tenemos tiempo. Vamos a verlo en Java. ¿Ok? Denme un segundito. Voy a cerrar estos ejemplos de C y vámonos al de Java. Muy rapidito. Vamos a ver los dos mismos ejemplos, pero en Java. Ok, rapidito, porque no nos da el tiempo. También estos están en la materia, en la aula virtual. Este es un ejemplo que yo tomé de un libro. De hecho, ese capítulo del libro está en la aula virtual. Ustedes pueden, por supuesto, descargarlo en su computadora y tenerlo ahí como referencia por si en alguna materia más avanzada necesitan crear una aplicación con hilos. Pues en ese capítulo del libro se explican los detalles de hilos. Aunque no es muy nuevo, pero yo creo que les puede servir. Entonces, ¿qué hace este programa? Crea 3 hilos, ¿ok? Y esos hilos mandan un mensaje: hola mundo. Esos hilos se duermen un ratito y mandan ese mensaje. Ok, vamos primero a revisar algo importante que también está en los videos, pero que vale la pena que yo creo recordemos aquí, antes de ver esto. Entonces voy a compartir mi presentación. Un segundito. Ok. Se está apretando. Muy bien. Aquí lo tenemos. Fíjense, cuando yo ejecuto un hilo Java, si ustedes recuerdan, cuando yo compilo un programa en Java, el código del programa se queda en un archivo .class, que si ustedes recuerdan, está escrito en un lenguaje que se llama bytecode. Lo voy a escribir aquí porque mi inglés no es muy bueno. Entonces, el código de un programa Java .class está en bytecode, así se llama, código de bytes. Este es un lenguaje intermedio que tiene que ser interpretado por la máquina virtual. Entonces, todo esto que está aquí es la máquina virtual. Entonces, igual los hilos son ejecutados por la máquina virtual, y la máquina virtual se pone de acuerdo con el sistema operativo para ofrecer hilos a los usuarios. Entonces, lo primero que yo hago cuando quiero utilizar un hilo en Java es crear el objeto de tipo hilo. ¿Okay? Entonces, aquí está el proceso en el cual yo solicito la creación, y cuando yo lo creo, pues se va a ejecutar el método constructor, y mi hilo se queda en un estado de hilo nuevo. Entonces, el constructor puede tener código, por ejemplo, que mande un mensaje, que inicialice variables, lo que sea, pero el hilo se crea
pero no se ejecuta. ¿Sí? Se queda como inmóvil. Nada más está creado. Y hasta que yo lo pongo en ejecución, el hilo, con un método, el método start, hasta entonces el hilo empieza a ejecutarse. Y bueno, el hilo puede estar en varios estados, por ejemplo, ejecutándose, puede bloquearse porque solicitó, por ejemplo, una operación de entrada y salida, puede esperar o esperar con un timer y luego termina. ¿Okay? Entonces, estos aspectos son importantes. En C, esto no existe. Cuando yo creo un hilo, directamente se pone en ejecución. Pero en Java no hay que tener esas dos etapas, la creación y luego ponerlo en ejecución. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el programa también. Entonces, ahora sí, regresamos al código. Y vamos viendo rápidamente esto que les acabo de explicar en el código. Denme un segundito. Bien, seguimos. Entonces, bueno, vamos viendo rápidamente. Aquí yo tengo dos programas. ¿Sí? En un programa yo tengo el método main. ¿Se fijan? Esto sería como mi hilo principal, mi cliente, el que va a invocar al resto de métodos. ¿Sí? Y acá está el hilo, el código del hilo. Entonces vamos primero empezando con main. Main, en este caso, lo que va a hacer es pues, crear hilos, 3 hilos en particular. Entonces, ¿cómo creo un hilo? Pues como un objeto, pues creo un new objeto de tipo thread, ¿sí? Que se llama, que es del tipo hola mundo thread. ¿Okay? Entonces, de esta manera yo creo un nuevo objeto. Y el hilo va a tener un nombre, un identificador que se va a llamar thread 1 en el caso del primer hilo, thread 2 en el caso del segundo hilo y thread 3 en el caso del tercer hilo. Entonces, de esa manera yo creo los hilos y se van a ir en la imagen anterior en donde decíamos new, ¿de acuerdo? Y le puedo pasar argumentos a los hilos, parámetros. Entonces, vamos viendo qué es hola mundo thread. Pues, bueno, me voy a ir al otro archivo y hola mundo thread, pues es una clase, ¿sí? Que me permite pues crear objetos. Entonces estoy creando 3 objetos de tipo hilo. ¿Cómo sé que es un hilo? Porque una forma de crear hilo es a través de la implementación de clases de tipo runable. ¿Okay? Esto me sirve para crear hilos. Entonces, es una de las opciones que tengo yo para crear hilos. Y bueno, esto que está aquí es el constructor. Fíjense cómo el constructor que se ejecuta cuando yo creo el objeto, recibe un argumento que es el name, el nombre, ¿se acuerdan? Task 1, task 2, task 3, y lo que hace es enviar un mensaje, hola mundo desde un thread. Bueno, el name que yo recibí como argumento, lo paso a una variable que se llama task name, ¿ok? Y mando un mensaje que dice, hola mundo thread, y me indica cuál es el nombre del thread. Y luego se duerme. Este es un generador de números aleatorios. ¿Okay? Se va a generar un número diferente por hilo y se va a poner en la variable sleep time. Aquí nada más generé un número. O sea, la variable sleep time se inicializa con un número aleatoriamente generado. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí lo que va a hacer mi hilo cuando lo creo es mandar un mensaje y definir un número que se llama sleep time. Eso va a ser cuando yo lo creo. Y lo he creado, pues, aquí. ¿Vale? Hasta aquí. Con esas 3 instrucciones, yo estoy creando 3 hilos y ejecutando las instrucciones anteriores que son las del constructor. Y lo mando un mensaje diciendo, pues, que he creado los hilos. Y los ustedes recuerdan, decíamos que los hilos se quedaban como paralizados hasta que yo los ponía en ejecución. ¿Cómo los pongo en ejecución? Pues invocando por cada hilo, ya que son objetos, al método start. ¿Sí? Entonces ahí pongo en ejecución el hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3.
Y main dice, pues ahí nos guachamos, yo ya terminé. Ahí que se queden los hilos trabajando. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que va a ejecutar el hilo o cada hilo cuando lo arranque, cuando invoque el método start? Bueno, vamos viendo. Yo tengo que definir, además del constructor, un método que se tiene que llamar run. Así lo marca Java. Y eso es lo que se va a ejecutar cuando el hilo se ponga en ejecución. En este caso, el hilo manda un mensaje que dice, me voy a dormir. Y fíjense, yo he puesto, por ejemplo, en otras ocasiones, system.out.println. Ahora puse system.out.printf. Y printf lo uso igual que en C. Lo puedo usar igual que en C. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Pues un string, que es el nombre del hilo. ¿Sí? Y un número, que es el número de milisegundos que se va a dormir, que ustedes se recuerdan, se generan de forma aleatoria. Y bueno, lo que hace el hilo es dormirse. ¿Okay? Se duerme por el tiempo que se generó aleatoriamente. Algún hilo tendrá un tiempo menor que los otros, o mayor. Y cuando termine el hilo, me manda un mensaje diciendo, pues ya me desperté y hola mundo otra vez. Y soy este hilo y termina. Y ya. Es todo lo que hace el hilo. ¿Okay? Entonces, en resumen, pues yo tengo que definir por hilo dos métodos, el constructor que va a ejecutar operaciones cuando se crea el hilo, es un new hilo, y run, que es en realidad ya lo que quiero que ejecute el hilo. Y en main, pues yo lo que tengo que hacer es crear objetos de tipo hilo con new, nuevos objetos, y con start ponerlos en ejecución. ¿Okay? Entonces vamos a revisar el código, perdón, la ejecución. Entonces me voy a ir cd programas Java y le puse hola mundo 3. Ok, tengo, pues ustedes no están viendo esto. Perdón. Entonces tengo dos archivos de tipo Java. Ok, entonces cuando tengo proyectos con muchos archivos .java, pues la forma más fácil de compilarlos es poner Java C. ¿Se acuerdan de decir compilador Java? Java C. Voy a limpiar aquí, perdón, que quede más claro. Ahí están los programas Java. Hola mundo thread-thc es main, y el otro, ¿se acuerdan? Tiene la definición de la clase Java, de la clase del hilo. Entonces, una forma fácil de hacerlo es, si pues quiero compilar todos los .java que tengo, entonces pongo Java C, que si recuerdan es el compilador de Java, asterisco.java, o sea, todos los archivos .java que tengo. Y se van a generar los .class correspondientes. Hago un ls y ahora ya tengo ahí los .class. Y luego para compilarlo, pues tengo que compilar, pero para ejecutarlo, invoco a la clase que tiene el método main con Java, que es la máquina virtual, y hola mundo thread-th. No es necesario que le ponga el .class, como hemos visto. Doy enter, quedando los threads, y ahí están los mensajes. ¿Okay? Bueno, hay un error en la ortografía, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, fíjense, vamos revisando rápidamente esto. Aquí está main, que nos avisa que está creando los hilos. Esto es main. Y luego esto es la ejecución de los métodos constructores. ¿Se acuerdan? Y luego, igual aquí. No, están ahí. Perdón, ustedes ahí corrigen, por favor, estos errores de ortografía que no me di cuenta. Y luego, esto sigue siendo el método constructor que dice por cuántos segundos se va a dormir cada hilo. Eso se generó aleatoriamente. Cada vez que ustedes lo ejecuten van a recibir números diferentes. Entonces, el que menos tiempo tiene, pues es el 2 y es el primero que se despertó. El segundo que menos tiempo tiene es el 3
y luego el 1. El orden en que se van a despertar pues depende del tiempo aleatorio que hayamos seleccionado. ¿Sí?